Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos nuevamente a nuestro canal de YouTube, Willy Rincón H. El día de hoy vamos a explicar una de las formas que tenemos para poder hacer la tabulación de encuestas. Miremos que tenemos en pantalla una encuesta eh, mediante la cual se está realizando una investigación para detectar problemas de sintomáticos respiratorios en las zonas veredales de Armenia. Entonces, supongamos que la encuesta tenga estos datos que vemos allí: fecha de la entrevista, rango de edad del entrevistado, género, todos los datos que vemos allí. Este tipo de encuestas, generalmente que se manejan en el sector salud, son encuestas cerradas, es decir, que las respuestas posibles a las preguntas que se dan digamos, en la encuesta tienen unos valores ya predeterminados. No vamos a permitir en muchas ocasiones o en la mayoría de ocasiones que el usuario que esté respondiendo las preguntas, pues, digamos, haga descripciones ni nada por el estilo. Cuando hablamos de encuestas cerradas, ya nosotros en el diseño de la encuesta colocamos las respuestas posibles a determinadas preguntas. Y este tipo de encuesta que vemos aquí es de ese tipo, una encuesta con preguntas cerradas. Lo que vamos a explicar enseguida es una de las formas de poder recolectar la información, tabularla y graficarla. Pueden haber otras formas, pero esta es una que me parece a mí muy fácil y por eso vamos a explicar en el video. Vamos a centrarnos en dos preguntas. De igual forma, cualquier otra pregunta que haya acá en la encuesta la podemos desarrollar de la misma forma. Es una encuesta muy larga, pues para hacerla, digamos, en un solo video, la idea es que tengamos la idea principal y poder realizarla eh, con base en los conceptos emitidos. De igual forma, si ustedes tienen otro tipo de encuestas, pues la pueden aplicar lo que veamos acá. Entonces vamos a tener en cuenta esta afiliación al sistema de seguridad social, que tiene 4 posibles respuestas: el régimen contributivo, subsidiado, cisben o particular, y vamos a tener en cuenta el estado civil de la persona. Nos vamos a centrar en estas dos preguntas y en esas respuestas. Bueno, entonces lo primero que vamos a hacer es abrir una hoja en blanco. Acá tenemos nuestra hoja en blanco y vamos a colocarle a esta hoja con doble clic, modifiquemos el nombre, coloquemos datos. La idea, ¿cuál es? Es que en esta pestaña de datos nosotros vamos a ingresar todas las posibles respuestas de cada una de las encuestas que realizamos en un trabajo de campo, suponiendo que es un trabajo de campo el que estamos haciendo. Entonces vamos a hacer lo siguiente: vamos a colocar aquí como título de nuestra columna número de encuesta. ¿Listo? En la segunda columna, entonces, iríamos a colocar de ahí en adelante las preguntas que hacen parte de la encuesta. Entonces, si nos fijamos acá, miremos estado civil. Entonces vamos a colocar aquí estado civil. Y la siguiente es afiliación a seguridad social. ¿Listo? Entonces tenemos allí nuestras preguntas. De aquí para adelante, pues ya serían el resto de preguntas que ustedes quisieran colocar allí. Vamos a darle aquí una alineación, vamos a centrarlo y vamos a ajustar los datos para que los títulos nos queden así ajustaditos. ¿Listo? Coloquemos esto acá. La idea entonces del número de encuesta es tener como un estimativo. Si de pronto no sabemos la cantidad real, tener más o menos un estimativo de cuántas encuestas son las que están realizando. Entonces vamos a colocar acá el número 1 y de ahí para abajo, de forma relativa, vamos a aplicar una fórmula para que él me sume y vamos a tener en cuenta, digamos, para este ejercicio unas 10 encuestas. Pero si ustedes tuvieran 100, 1000 encuestas, pues la fórmula se desplazaría de ahí hacia abajo. Listo, lo que tenemos que tener en cuenta acá, entonces, en cada pregunta son las posibles respuestas que tenga esa pregunta. Si nos remitimos aquí a la encuesta, entonces estamos viendo que el estado civil está entre estos valores: soltero, casado, unión libre, separado. ¿Listo? Esos son los datos que vamos a colocar aquí.
¿Cómo lo vamos a hacer? Entonces vamos a seleccionar todas nuestras filas donde están todos los posibles números de encuesta. Nos vamos a ir aquí a la ficha datos. En validación de datos vamos a crear una lista y vamos a colocar entonces los valores que están allí. Entonces vamos a colocar soltero, separamos con comas, casado, separado, viudo. Esos son nuestros posibles valores. Listo, revisemos. Soltero, casado, unión libre, separado. Ahí me faltó unión libre. Volvemos aquí a validación de datos. Soltero, casado, separado, unión libre. Listo, entonces tenemos allí ya 5 posibles valores que tenemos en nuestra lista. Vamos a colocar bien acá unión libre, perdón. Aquí bien. Volvamos aquí a validación de datos. Aquí está y coloquémosle en minúscula. Unión libre, listo. Y lo mismo vamos a hacer para la afiliación a Seguridad Social. Señalamos el rango de todas las encuestas y aquí vamos a crear una lista donde vamos a colocar la afiliación. Entonces contributivo, coma, subsidiado, vinculado, particular. Esos son los tipos de afiliación que estamos viendo acá en la encuesta. Bueno, aquí esto de SISBEN es igual a vinculado. ¿Listo? Y allí tenemos nuestros valores para cada una de nuestras encuestas. Bueno, esto es muy bueno hacerlo con listas para no permitir que quien esté diligenciando la encuesta pues digite valores y posiblemente cometamos errores allí. Si hay más preguntas, de aquí para allá a la derecha pues se crearían las demás preguntas con sus respuestas. Si digamos aquí, por ejemplo, ¿ha tenido problemas respiratorios el último mes? ¿Sí o no? ¿Sí? Entonces crearíamos aquí problemas respiratorios último mes. ¿Listo? Y aquí pues muy sencillo crearíamos otra lista con los valores sí y no. Entonces acá sería sí y no. ¿Listo? Ahí estamos. Esa es la primera parte del ejercicio. Entonces, la idea es que a medida que nosotros seleccionemos aquí valores por cada una de las encuestas, estos valores se vayan totalizando para poder tener un consolidado de cada una de las variables en sus posibles respuestas. Entonces viene la segunda parte del ejercicio y es la siguiente. Vamos a crear otra hoja aquí que vamos a llamar, por ejemplo, resultados. Vamos a colocarlo así como en minúscula, resultados. ¡Epa! Resultados. Listo. ¿Y qué es lo que vamos a hacer enseguida? Entonces, aquí es donde vamos a consolidar los datos que nos están indicando aquí. ¿Qué debemos tener en cuenta? Entonces vamos a colocar nuestra misma pregunta, vamos a seleccionar las mismas, bueno, primero coloquemos esta, control C, vamos a ir a resultados y vamos a pegar esa celda acá. ¿Qué debemos tener en cuenta? La cantidad de posibles respuestas que tiene nuestra pregunta. En este caso son 1, 2, 3, 4, 5. Y esas posibles respuestas son las que vamos a colocar aquí en resultados, teniendo en cuenta una combinación de nuestra pregunta. 2, 3, 4, 5. Entonces vamos aquí a nuestro menú inicio y vamos a combinar y centrar nuestra pregunta. Y aquí lo que vamos a hacer es colocar cada una de nuestras respuestas para poder hacer la totalización. Soltero, casado, separado. Entonces vamos aquí a crear soltero, casado, separado, viudo, unión libre. Es la otra, unión libre. Voy a parar un momentico el video para hacer el resto de datos de las otras dos preguntas y mirar cómo queda el archivo. Listo, entonces observemos cómo nos quedó nuestro archivo. Tenemos aquí cada una de las posibles respuestas con respecto a la pregunta de estado civil. Lo mismo, cada una de las posibles respuestas con respecto a la afiliación a Seguridad Social y por último, las dos posibles respuestas para los problemas respiratorios en el último mes. Bueno,
Ahora entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a construir una fórmula que lo que va a hacer es ir consolidando las respuestas que vamos a ir dándole acá a cada una de estas preguntas. ¿Qué vamos a utilizar? Entonces vamos a utilizar acá nuestra función contar.si. Contar.si, recuerden que la vimos por allá al comienzo de nuestros videos. Aquí arriba coloco el video para que ustedes puedan observar de qué forma es que funciona contar.si. La idea cuál es que vamos a tener en cuenta un rango sobre el cual la función va a operar. Ese rango entonces está en nuestra hoja de datos acá y vamos a hacer que opere sobre todas las filas respectivas a la encuesta y a la columna donde esté esa pregunta que estamos tratando. Entonces miremos que allí está. Ese contar.si va a ir desde la B2 hasta la B11, que es lo que tenemos que tener en cuenta acá. Entonces va a ir acá, cambiamos este valor por la ficha datos, porque allí es donde están nuestros datos. ¿Y qué vamos a tener en cuenta? Entonces vamos a tener en cuenta que este valor que tenemos aquí, la palabra soltero, cuando lo diligencien allá, él vaya contando acá automáticamente los resultados respectivos a esa respuesta. Vamos a dar Enter y miremos que acá me aparece el valor 0. Vamos a hacer la prueba. Entonces, supongamos que la primera encuesta, el valor haya sido soltero. Miremos qué pasó aquí en resultados. Él ya me hizo el conteo de una respuesta con respecto al estado civil, teniendo en cuenta nuestra fuente de datos. Supongamos que la encuesta número 6 también fue soltero. Aquí está, entonces número 2. Ahí me va él contabilizando todas las opciones o las respuestas de cada una de las opciones de esa pregunta de estado civil. ¿Qué es muy importante a tener en cuenta acá? Que este texto de soltero, casado, separado, es decir, de la respuesta, debe estar igualito a como está acá, con mayúsculas, minúsculas, tildes, debe estar igualito para que esto nos funcione. Entonces, si por alguna razón cambiamos acá supongamos en unión libre le pusiéramos tilde, tendríamos que venir aquí en nuestra hoja de resultados y aquí también colocarle tilde, para que él cuando ejecute la función contar.si, ubique ese valor y lo totalice. Entonces, lo mismo hacemos para las otras columnas, teniendo en cuenta que lo podemos hacer de una forma muy fácil. La primera pregunta, ese estado civil, está sobre la columna B, ¿cierto? Entonces, muy sencillo, podemos copiar esta fórmula que hay acá, la podemos copiar así igualita, con control C, nos venimos, le damos escape, venimos acá, damos clic acá y aquí lo único que tenemos que hacer es que el valor que él va a tener en cuenta no va a ser resultados A2, sino B2, porque estamos trabajando con el valor casado, ¿sí? Y lo mismo vamos a hacer con las otras. Entonces vamos aquí, control B, ya no sería A2, sino C2, C2, acá D2 y acá E2. ¿Listo? Ahí están mis contadores. Entonces, miremos, vamos a contestar en su totalidad estas 10 encuestas. Vamos que aquí haya casado, casado, por acá haya uno separado, por acá haya uno viudo, para tener como todas las respuestas allí. Y aquí ya repitamos, por ejemplo, que la mayoría sean casados, por ejemplo. Entonces, casado, casado, y por acá casado. Entonces, si nosotros contamos casados, aquí hay 2, 4, 5, tiene que coincidirnos acá con 5, 7, 8, 9. Aquí puede haber un problemita. Entonces, miremos, solteros hay 2, aquí está bien. Separados hay 1, aquí está bien. Viudos, unión libre, 1 y viudo está en 0. Miremos a ver por qué pasó esto. ¿Qué está pasando acá? Entonces tenemos que fijarnos de que acá la palabra está igual, viudo, y aquí está viudo.
Miremos algo muy importante, los espacios. Si yo me ubico acá y le doy doble clic, miremos que el cursor tiene un espacio, miremos allí. Vamos a quitarle con backslash este espacio y enter. Miremos que ahí él ya me hizo la contabilización. Entonces por eso insisto en que estas palabras deben ser igualitas a las respuestas posibles que hay allá. Y aquí tenemos nuestras 10 respuestas separadas en cada una de las opciones según nuestras encuestas. De la misma forma vamos a hacer las fórmulas para la afiliación a Seguridad Social y problemas respiratorios del último mes. Voy a parar un momentico el video para implementar esas fórmulas y ya mostrar cómo quedan. Listo, entonces miremos acá. Es simplemente cambiar la columna de referencia de nuestra pregunta y el nombre de nuestra posible respuesta. Entonces miremos que si observamos aquí la columna C2 a la C11 es donde en nuestros datos tenemos las posibles respuestas de afiliación a Seguridad Social. Y lo mismo para los problemas respiratorios lo tenemos en la columna D. Por lo tanto, si nos ubicamos acá, miremos que acá está en la columna D. Y la referencia de la celda del nombre que tenemos acá es la columna, en este caso J, y para la próxima sería la columna K. Estamos haciendo referencia al nombre, que es la posible respuesta que hay acá, en mayúsculas, sí y no. Entonces, cuando comenzamos a diligenciar contributivo, miramos nuestra respuesta y aquí él ya me va totalizando, ¿sí? Vamos a jugar aquí con esto subsidiado, vamos a seleccionar varios valores, teniendo en cuenta cada uno de los datos que hay allí, para observar la totalización de nuestras encuestas. Supongamos que son estos los resultados. Entonces vamos a mirar acá en los resultados, contributivo 4, subsidiado 3 son 7, 9 y 10. Ahí están todas nuestras posibles respuestas distribuidas en cada una de las opciones de la pregunta. Lo mismo para el sí y el no. Entonces, problemas respiratorios, supongamos que la mayoría dijeron que no. Vamos a seleccionar acá, no. ¿Listo? Y supongamos que este sea así. Aquí colocamos otra vez no. No y no. Entonces, tenemos 9 y 1. Ahí está. Entonces, de esta forma nosotros podemos totalizar los datos de aquí de las encuestas. Si agregáramos más información de aquí para abajo, pues lógicamente tendríamos que modificar nuestras fórmulas en nuestros resultados para incluir nuestros nuevos datos acá. Por eso es muy importante que al inicio consideremos un estimativo del número de encuestas que tenemos. Listo, nos queda la última parte que son los gráficos, que es la parte tal vez más sencilla de implementar aquí en este formato de Excel. Listo, entonces yo podría crear acá otra hoja que se llame gráficos. Vamos a escribirla. Gráficos. Vea pues. Gráficos. Listo. Allí tenemos nuestros gráficos. Entonces, muy sencillo. Vamos a seleccionar nuestros resultados con cada una de las opciones, el nombre de la pregunta y sus valores. Seleccionamos cada pregunta. Vamos a ir a el menú insertar y aquí vamos a tener varias opciones de gráficos. Supongamos que queramos un gráfico de barras teniendo en cuenta estos datos. Aquí entonces tenemos nuestro gráfico de barras. Este gráfico podemos darle clic aquí, que nos quede todo seleccionado, clic derecho y vamos a decirle cortar. ¿Sí? Cortamos el gráfico, nos lo llevamos para acá para gráficos y aquí lo podemos pegar. Aquí digámosle control B corta y allí tenemos nuestro gráfico por estado civil. Aquí entonces ya es como de cacharreo, como lo hicimos en un video anterior cuando tabulamos también otro tipo de ejercicio con la tabla de contingencia. Aquí ya entonces podemos incluirle las etiquetas de datos, si queremos los valores, si queremos porcentajes, ¿sí? Ya es como de cacharreo, como se dice. ¿Listo? Bueno, entonces la tabla de datos también, bueno, ya eso es como se dice cacharreo. Ya aquí entonces tenemos el título de nuestro gráfico. Aquí es la distribución de las respuestas del estado civil.
¿Listo? Bueno, entonces la segunda pregunta podríamos hacer lo mismo. Seleccionamos la pregunta con sus opciones y sus valores. Vamos al menú insertar y aquí supongamos que sea un gráfico de distribución porcentual o un gráfico de torta, ¿sí? Vamos a seleccionar este. Vamos a seleccionarlo de acá, lo cortamos con control X y lo pasamos para acá, para los gráficos, sin tener este seleccionado. Si lo tenemos así nos da un error, tenemos que darle clic por acá, le damos control B corta y allí tenemos nuestro gráfico. Podemos entonces de acá, si queremos ver digamos la distribución porcentual, aquí tenemos las etiquetas de datos, más opciones y aquí podemos colocarle por ejemplo porcentajes para que él nos muestre los porcentajes de distribución, teniendo en cuenta que esta es la afiliación a la seguridad social. Aquí le podemos cambiar el nombre a nuestro gráfico, seguridad social, y allí tenemos esa distribución con sus opciones. ¿Listo? Luego entonces podemos también esto, seleccionarlo y hacemos lo mismo, insertar gráficos, aquí digamos, supongamos que queramos uno en esto de 3D, hacemos lo mismo, control X, nos venimos acá a gráficos y aquí sin estar seleccionado ningún gráfico le damos control V, control V corta y allí tenemos nuestras respuestas con respecto a los problemas respiratorios del último mes. Entonces bien amigos, esta es una forma, digamos, me parece a mí sencilla de poder implementar la tabulación de nuestras encuestas. Si tuviéramos muchas más preguntas de esta forma, lo podríamos hacer para ir totalizando y los gráficos, lo bueno es que son dinámicos. Miremos que aquí el mayor ítem, o a ver, miremos esta, la afiliación a la seguridad social contributiva está en el 40%. Si aquí, por ejemplo, en los datos, por alguna razón, se cambiara a subsidiado, por acá subsidiado fuera el mayor, ya si venimos acá a los resultados, lógicamente acá el subsidiado subió y el gráfico pues lógicamente me va a alterar la distribución porcentual de ese gráfico, ¿sí? Entonces es algo dinámico, muy bueno para poder graficar esta parte de las encuestas. Bien amigos, espero que este video les sirva, no se les olvide seguirme en mi canal Willy Rincón H, activar la campanita, tilín, 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 siempre les digo. Muchas gracias por la atención y nos vemos en el próximo video.